del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar de los núcleos de la base, fibras importantes e irrigación del cerebro, ¿no? Muy bien, frase del día de hoy. Buenos días. Trabaja duro en silencio, deja que el éxito quien haga ruido y solamente avanza. Muy bien, toma en cuenta eso, chicos. Si puedes, sí se puede con toda esta información, ¿no? Morfología interna de los hemisferios cerebrales, los núcleos basales sobre todo. Muy bien, la integración final. Muy bien. Vamos a saber, profesor, que ya hemos hablado de quién, de elementos importantes como quién, como el núcleo caudado, núcleo lenticular, claustro o antemuro y núcleo accumbens. A ver, núcleo caudado está, núcleo tálamo, muy bien, tálamo, acá el núcleo globo pálido, putamen, muy bien. Y recordemos, profesor, que debajo del hipotálamo, profesor, ¿quién estaba? La región del subtálamo, muy bien. El subtálamo se asociaba posteriormente ¿con quién? Con el epitálamo. Entonces, el epitálamo tenía elementos importantes. ¿Como quién, profesor? El epitálamo, la glándula pineal o epífisis y los núcleos avenulares. Núcleos avenulares. Muy bien. En cambio, profesor, en el lóbulo frontal, profesor, lóbulo frontal, muy bien, vamos a tomar en cuenta un núcleo adicional, ¿no? El núcleo accumbens. Muy bien. Ese núcleo accumbens, profesor, tiene también que ver con la integración de la parte más profunda. Muy bien. ¿Junto con quién? Con el núcleo amigdalino, perdón, el núcleo subtalámico de Lois. Muy bien. Núcleo subtalámico de Lois, que pertenece a subtálamo, localizado en el diencéfalo, por supuesto. Y sumado a él, ¿quién, profesor? La sustancia negra. ¿La sustancia qué? La sustancia negra o locus niger. Entonces, el cuerpo estriado ya no está solamente formado por quién, profesor, o está formado por quién principalmente, núcleo caudal, lenticular, anticlaustro, pero le sumamos ahora quién, el núcleo accumbens, ¿el núcleo qué? El núcleo accumbens, muy bien, y el núcleo accumbens, profesor, aparte con él se va a integrar con quién, cuerpo estriado, que es otro núcleo basal, que es el núcleo subtalámico de Lois, muy bien, núcleo subtalámico de Lois, y otro núcleo con lo que se va a integrar es la sustancia negra o locus niger, que está en dónde? En el mesencéfalo. Muy bien. ¿Alguien sabe, por favor, qué es el núcleo accumbens, por favor? Delegados. Bueno, el núcleo accumbens, profesor, tiene que ver con un circuito interno responsable de traducir la motivación en acción. ¿Qué va a traducir? La motivación en una acción-ejecución. Muy bien. Esto tiene que ver con las conductas motivadas y tanto, vamos a llamarlo así, que se pueden adoptar en el tiempo. Muy bien. Entonces, el núcleo accumbens, principalmente, cuando tú dices, ¿no? Profe, voy a hacer esta acción, por ejemplo, ¿cuál? Coger qué? Un plato, una cuchara y poner el alimento en tu boca. ¿Eso qué es? Una acción, ¿cierto? No, para alimentarte. Pero, ¿qué te motivó? El hambre. ¿Me dejo entender? Es una cuestión de integración de conducta. Muy bien. O sino que el acto reproductivo. ¿Quién actúa ahí? El núcleo accumbens. Tienes una motivación. O tiene que ver, sino con la recompensa. ¿Qué es la recompensa, profesor? Lo hago porque voy a lograr algo. Muy bien. Muy bien. Entonces, o si no, se puede estar relacionando con el estrés, ¿no? La autoadministración, quizás cuando consumes drogas. Entonces, este circuito de recompensa tiene que ver con el elemento llamado el núcleo accumbens. Muy bien, ¿el núcleo qué? Accumbens. Entonces, vamos a decir así, profesor, que pertenece a un elemento adicional en los ganglios basales, profesor. Muy bien. Y justamente permite la ubicación de lo que es la conducta motivada. Muy bien, motivada. Ahora,
te decía, forma como parte componente del principal del cuerpo estriado, en la parte más ventral, muy bien, y este núcleo, vamos a llamarle accumbens, profesor, prácticamente se va a localizar en la parte más anterior de los hemisferios cerebrales, muy bien, y vamos a dividirlo quizás en dos partes, en una porción medial y una porción lateral central, muy bien, y esta porción medial suele formarse con conexiones fuertes en el sistema límbico. Para esta razón, el núcleo accumbens justamente determinará ciertos sistemas para poder justamente generar, o vamos a decir, conexión fuerte con la área tegmental ventral. Muy bien, entonces, y empieza a surgir desde el término. Área tegmental ventral, gran productor de qué? Que está justamente cerca al núcleo rojo, sustancia negra, gran liberador de dopamina. Entonces quiere decir que núcleo rojo, sustancia negra, área tegmental ventral, núcleo accumbens. ¿Qué tiene que ver, profesora? Tiene que ver con los grandes productores de dopamina. Grandes productores de dopamina, por lo que tiene que ver con el circuito de la recompensa. Entonces, ellos tienen que ver con qué? Con la tema de qué? De sentir saciedad, de sentir que es la continuación o el puente que permite que se asocie con el sistema límbico, el núcleo accumbens, y es responsable de que surjan las adicciones. Puede que nosotros tenemos adicciones a varias cosas. Unas adicciones que hasta viendo Netflix todas las noches, ¿no? ¿Quién está estimulando el sistema límbico profundo? El núcleo accumbens, porque está locando una acción motivada. ¿Qué asocias con el tronco encefálico? Con la parte cortical de la motivación accionada. ¿Eso sería quién? El núcleo accumbens. Muy bien. En suma cuenta, entonces, profesor, el núcleo accumbens, profesor, es esa función más específica para poder detallar de esa manera y no tener quizás esos conflictos de entendimiento en esa parte. Hasta ahí. ¿Se entendió lo que era el núcleo accumbens, por favor? Por favor? Quiero que me diga una vez. ¿Se entiende lo que es el núcleo accumbens, por favor? Doctor, si pudiera hacer una última especificación del núcleo accumbens, por favor. ¿Cómo cuál? O sea, que diga, resumen lo que es el núcleo accumbens. Ya, el núcleo accumbens, entonces, su función principal, ¿cuál? Primero, es un elemento de quién? Del cuerpo estriado. Muy bien, ese es un primer clarísimo. Por lo tanto, es más anterior a todos los núcleos que hemos visto, en tálamo, caudado, putamen, también anterior prácticamente asociado con el lóbulo frontal, muy bien, y hace conexión con el sistema límbico, y tiene siempre dos porciones, uno medial y uno lateral. Y el medial tiene que ver justamente, el medial siempre se va a asociar con qué? Con la parte eh, de asociación con la parte del área tegmental ventral, que es el tronco encefálico, para así asociar ¿qué? El sistema dopaminérgico, que sería si queremos hablar en cadena. Profe, entonces, ¿cuáles son los núcleos? Así, mira, ¿cuáles son los núcleos que generan dopamina en tu encéfalo? Principalmente, núcleo rojo, sustancia negra, gluconígeno, área tegmental ventral. ¿Y ahora quién? El núcleo accumbens. El núcleo accumbens. ¿Y ellos qué tienen que ver? Con la vía dopaminérgica, o algunos le llaman la vía más antigua, mesolímbica, así le llaman, ¿no? Vía mesolímbica de la dopamina, que solamente son otras cuantas palabras que decir para el comportamiento motivado de una acción determinada por las emociones, ¿no? Que originan la mierda cerebral y toda esa parte. Entonces, ¿tú por qué haces algo? Se supone, ¿no? ¿Por qué estás en esta carrera? ¿Por qué estás motivado? Entonces, ¿quién hace esa integración de motivación y te permite que ejecutas? Que te alistes, te vayas a la universidad y tengas un objetivo de escuchar tus clases. Ese es el objetivo final, ¿sí o no? La motivación que tienes. ¿Quién permite que exista ese circuito? El núcleo accumbens.
porque es el puente entre el tronco, inferiormente hablando, con la parte más superior y el sistema límbico. Si no tuviera el núcleo accumbens, no tuvieras motivación conectada. Por lo tanto, no tendría sentido de ser. Y se dice, profesor, que esta vía de conexión de la motivación propiamente, que justamente repetir las cosas para que tú puedas lograr algo, se puede destruir en un momento por el consumo de sustancias psicoactivas. Y por eso que las personas pierden el contacto de la realidad y pueden asociarse con lo que es el deterioro de la propia personalidad y no hay motivación que lo establezca. Entonces ahí viene la persona que están en lugares específicos, que como son fumadores, y que solamente ubica un sentido, que tiene que algo primitivo, que es consumir algo. Entonces, ese detalle de conexión, al ser sometido por sustancias psicoactivas, se destruye. Y prácticamente la motivación, la presencia personal deja de ser. Se nota a la vista, entonces por eso que la persona, cuando tiene una motivación específica de adicciones, a que una persona no lo tenga. Y es más, hay personas que sí lo tienen, pero solapa, porque saben medirse. Pero en final, el sistema dopaminérgico, el sistema de la recompensa, le llaman así, el sistema de la recompensa, tiene que ver con el sistema dopaminérgico, el tema de hacer algo para poder cumplir tu saciedad, lo que te gusta hacer, ¿no? Ese sería, en suma cuentas, algo integrativo a nivel simbólico, ¿no? A nivel de resumen, con el sistema límbico, con el sistema motor, mediado por la motivación, la recompensa y el placer, puede generar impulsividad, toma los riesgos que debe tomar y da también la capacidad de supervivencia también, ¿no? Y el comportamiento reproductivo sobre todo. Entonces, todas esas cositas que te estoy hablando tienen que ver mucho con ¿qué? Con el sistema dopaminérgico, o conocido como el mesolímbico, o el mesolímbico dopaminérgico, ¿no? Que tiene que ver con la recompensa. ¿Muy bien? Entonces, hasta ahorita hemos hablado de varios núcleos. Hemos hablado del núcleo rojo, núcleo sustancia negra, locus níger. Hemos hablado del locus ceruleus, que es grande y liberada de noradrenalina, es el principal lugar. Núcleo de RAFE, que está en el tronco encefálico, muy bien. Y gran liberado de serotonina, muy bien. Y ahora vamos a ver que el núcleo accumbens, junto con las áreas tegmental ventral, núcleo rojo, sustancia negra, grandes liberadores de dopamina. No te vayas a olvidar. ¿Listo? Ahora sí, se entendió más o menos las índices del contenido de lo que importa el núcleo accumbens. Sí, profesor. Profesor, ¿podría repetir Bien. el núcleo puente entre quién era? Entre el tronco y... Tronco encefálico, ¿quién está? El área tegmental ventral. El área tegmental ventral no está entre el núcleo rojo y la sustancia negra. Ese es el área tegmental, porque es el tegmento del tronco encefálico, acuérdate de eso. El tronco encefálico tiene tres partes: pie, tegmento, calota y techo. En ese tegmental ventral, en el centro del tronco encefálico, están los núcleos dopaminérgicos que van a liberar dopamina. ¿Se conecta con quién? Con otras neuronas que están en el lóbulo frontal, bien anterior a los núcleos de la base, llamado el núcleo accumbens, y representa con los núcleos, luego serotoninérgicos, que son los núcleos de RAFE, que están en el tronco encefálico luego, y luego se junta con los núcleos sectales, que están también en el hemisferio cerebrales, para asociar el sistema serotoninérgico. En cambio, el núcleo accumbens, con el área tegmental ventral, tiene que ver con el núcleo dopaminérgico, la vía dopaminérgica, la vía que libera, ¿qué? Bastante dopamina. Eso tiene que quedar claro. Ya, Tres listo, sistemas. profesor. Gracias. Sistema noradrenérgico, sistema serotoninérgico y sistema dopaminérgico y noradrenérgico, locus ceruleus, serotoninérgico, núcleo de RAFE, área tegmental ventral y núcleo accumbens, sistema dopaminérgico, no te olvides. ¿Muy bien? Listo. Entonces, hay dos partes del núcleo estriado, ¿no? El neoestriado y el paleoestriado. ¿El paleoestriado quién es? El lobo pálido, sus dos porciones.
Y el núcleo neoestriado, ¿cuál sería? El neoestriado, el núcleo caudado y el putamen, ¿no? Prácticamente. Pregunta de examen, ¿no? Filogenéticamente hablando. Entonces vamos a ver que hay elementos acá ya prácticamente integrativos, ¿no? Dicen, ¿no? Los elementos que forman la integración de ellos, profesor, ¿cuál sería? De forma general, siguen las fibras excitatorias, ¿no? Córtico-estriadas. Vienen de la corteza, ¿dónde se van? A los que forman la parte estriada. Muy bien. Van hacia abajo. Muy bien. El estriado también recibe las fibras inhibitorias de ¿dónde? De la sustancia negra. ¿Dónde está la sustancia negra, profesor? Acá está, mira. La sustancia negra está acá, no está, acá está, creo. Sustancia negra, ¿eh? Eso, ¿viste eso o no? ¿Lo que dice? Córtico nuclear, córtico estriadas, ¿y ahora qué? Del estriado, ¿qué recibe? De acá nace, ¿y a dónde se van? A la sustancia negra. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos haces? Haz nigroestriadas. Nigroestriadas, porque cuando ella recibe la información a la que hace, ella regresa a la neurona para inhibir ella. Es como que una paracrina, ¿no? Una paracrina se diría, ¿no? Para autorregularse entre ellas dos. Muy bien. Luego las fibras inhibitorias del tálamo, mira, del tálamo, mira. ¿Van a dónde, profesor? Van o vamos a llamar así, ¿no? Van al globo pálido. Entonces, del tálamo, profesor, ¿dónde van? Van este señor, ¿cómo se llama? Se llama como el pálido, es el globo pálido, profesor. Entonces, cuando el tálamo se asocia con ella, vamos a llegar así, se va a generar que núcleos de la parte intratalámica, ¿a dónde? A esta región del tálamo, del globo pálido. El globo pálido le manda fibras también, ¿quién? A la parte del tálamo, profesor, para generar ¿qué? Y fibras inhibitorias y también autorregularse entre ellas dos. Y finalmente, el tálamo envía inhibitoras hacia la corteza cerebral. El tálamo que hace, envía, mira, envía ¿qué? Cortezas así, eso, a la corteza de qué? De la parte motora, profesor, para inhibirlas y inhibir la función. Entonces, por lo tanto, la parte interactiva, cuando la parte sensorial, quieres llamar así, ¿no? La parte sensorial sensitiva, llega a la corteza del lóbulo parietal. ¿Qué hace el lóbulo parietal? La parte cortical parietal manda ¿qué? Neuronas, ¿a dónde? A la parte del núcleo estriado. Por ejemplo, ¿quién? El núcleo lenticular, el putamen. Y el putamen le manda información ¿a quién? A la sustancia negra. Y la sustancia negra que hace, manda información al núcleo putámico para que regule esa función. Y luego de esos núcleos talámicos, o más decir, lenticulares putamales, ¿qué hace que se generen con quién? El putamen con el globo pálido y regulen también el globo pálido. ¿Y ahora qué? Fibras del tálamo cuando llega ¿a dónde? Llega ¿a dónde? Al globo pálido. El globo pálido manda al tálamo para que los inhiba y viceversa, los regule. Y ahora finalmente que el tálamo finalmente regresa, o vamos a llamar así, ¿no? La información que ha captado de regulación de los núcleos profundos a nivel del núcleo estriado, por eso que el cuerpo estriado es importante entenderlo, hace que el tálamo vaya nuevamente a la corteza e inhiba la función específica que está haciendo o va a realizar. O la área premotora es la que prejuicie, o vamos a decir, predetermine la acción que va a realizar la área 4 de Brodmann. Entonces, toda esta función ¿dónde se da? A nivel del área motora primaria, secundaria y el lóbulo del giro marginal, con el lóbulo frontal, su área 6, que es el área premotora. No directamente la área motora sensitiva primaria, solamente el área gustativa quizás, pero la área que concatena la parte secundaria con la parte secundaria, la premotora, hace que haga la integración entre las dos a nivel profundo. Siempre la motora primaria es la acción final que se ejecuta, la que vamos a visualizar netamente, pero la percepción de integración profunda son los que se dan acá. ¿Con quiénes se da? Con el núcleo estriado. Muy bien. Es un complejo de descenso, de comunicación entre los núcleos, de autorregulación entre ellos. Y bueno, sencillo, no está difícil, ¿no? Entonces,
Recuerda esta parte, profesor, que estos núcleos intratalámicos, muy bien, los intratalámicos, vamos a llamarlo así, o subtalámicos prácticamente, tiene que ver con el diencéfalo, por eso, ¿no? Tiene que ver con qué? Con el famoso diencéfalo. Entonces, profesor, cuando nosotros lesionamos, por ejemplo, un núcleo subtalámico, muy bien, un núcleo subtalámico, muy bien, o tenemos el tema de la alteración del núcleo lenticular, del tálamo, etcétera, puede haber justamente esas degeneraciones o patologías. Por ejemplo, si nosotros degeneramos el estriado asociado con qué, con el núcleo subtalámico del OIS, muy bien, aparece, por ejemplo, el hemibalismo. ¿Sobre cuál? El hemibalismo. Más tarde, ahí estaba viendo unos videitos para poder compartirles como cuando se lesiona a nivel cerebral una ruptura de una arteria y se destruye esta zona por la, vamos a llamarla así, exposición a la sangre del vaso sanguíneo por fuera. Esto genera una contracción involuntaria de los músculos y eso genera un movimiento involuntario muy notorio en el paciente, como si fuera que estuviera haciendo pataleta, ¿no? Ah, ¿cómo se tira un niñito pataleta? Ah, ¿sí, no? No, yo quiero mi juguete, ¿sí o no? Ya, esa forma como se patalea el niñito en el piso, eso se le llama hemibalismo. ¿Cómo se le llama? El famoso hemibalismo. Cuando se degenera la sustancia negra o locus níger, se da la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Acá, si se lesiona esta, se da la enfermedad de Parkinson, porque es la que genera la no vibración o no la tembladera de la mano. Pero si una mano hay tembladera en reposo, quiere decir que va a haber lesión de esos núcleos, sobre todo la sustancia negra, el núcleo rojo. Muy bien. Cuando hay una degeneración del estriado, en general el núcleo estriado, justamente lenticular, con la asociación de quién, de estas zonas, por ejemplo, la conexión entre dónde, entre el tálamo y el subtálamo, y entre el núcleo lenticular, esas zonas, a esta zona internamente se le llama como la comida, la conexión de quién, entre el subtálamo y las regiones cercanas a sus núcleos, esa mancha de fibra que solamente viene de los núcleos subtalámicos a esas zonas, se le llama la zona incierta. ¿Cómo se le llama? La zona incierta. Esa zona incierta viene de incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de fibras. Hay fascículo-talámicas y fascículo-lenticulares. ¿Por qué? Porque hay fibras que se asocian entre ellas. Cuando esas fibras de conexión se ven alteradas por la zona incierta, por neurodegeneración, se da la famosa Corea de Huntington. Corea de Huntington es como si fuera un bailecito y tus manos se elevan por arriba de las manos, danza como si fueran unas personitas diferentes. Eso también lo va a enviar a los delegados para que les comparta los videos del caso de Corea de Huntington, un hemibalismo y el Parkinson como tal, ¿no? Porque sí se conoce, pero todo eso que estamos hablando a nivel cortical, a nivel de los núcleos basales con la integración de las cortezas y los núcleos de la base. Hay que tener cuidado con eso. Y la lesión, muy bien, bilateral de globo pálido, viene con la bradicinesia grave. ¿Qué es la bradicinesia, profesor? Por ejemplo, voy a activar mi cámara, a ver si se puede ver. A ver, déjame un ratito. Muy bien. No sé si se ve mi cámara, no se ve, creo, ¿eh? No se ve mi cámara. Uy, qué pena. Dame un minutito. Muy bien, creo que sí se me ve ahí. A ver, vamos a ver. Se me ve, chicos? ¿Se me ve? Sí, sí, menciona. Sí, ¿no? Ya, no encuentro mi imagen, ¿no? A ver. Ya está, muy bien. Entonces, cuando yo digo que, yo digo, por ejemplo, la Corea de Huntington es así, ¿no? Danzan así como si fuera que caminando y hacen este gesto, ¿no?
Y cuando tienen ese gesto, ¿qué dice? Ah, Corea de Huntington, se nota a la vista. Lastimosamente lo que tiene Corea de Huntington, fallecen, tarde o temprano fallecen. Van de deterioros a disminución por no ver la integración núcleo subtalámico con la parte talámica y tampoco lentícula. Entonces no hay esa asociación de la parte de la psicomotricidad y pierde la función motriz, sobre todo, hasta que hay un paro diafragmático, ¿no? De la parte funcional respiratoria. Y la parte del hemivalismo, que es, profesor, ¿no? Está haciendo, ese gesto, ¿no? Como que hace pataletas, hace ese movimiento involuntario. Ese movimiento voluntario se llama el hemivalismo y tiene también con los pies, ¿no? Cuando ¿qué? Tú ves un lado nada más, un lado es el más afectado que el otro. ¿Y el Parkinson qué es? Justamente que, por ejemplo, tú pones la mano así, vas a las manos y hay vamos a decir, sí, una pequeña simetría del movimiento, o sino que cuando tú pones las manos en reposo, ¿qué haces? Y empieza a temblar así de la nada. Cuando la mano está en reposo encima de una mesa, una silla, empieza a temblar despacito así o levemente, ese ves el grado de iniciación del Parkinson también. Entonces son semiologías que se puede acoplar en la parte, vamos a llamar así, neurológica. Muy bien. Y la bradicinesia, por ejemplo, que ¿cómo se saca? Ponemos los deditos así de esta manera y ¿qué hacemos? Hagan así cada rato, ti, 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 ¿sí o no? Hacemos los dos a la vez, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace la persona cuando tiene bradicinesia? Hace que hace uno más rápido, uno más lento. Más rápido, lento, así lento, así. Esa parte de qué? De la lentitud del movimiento indica que el globo pálido está siendo deteriorado. Muy bien. Por eso que la persona cuando tú ves que va lento, caminando lento, hace las cosas lentas, así, despacito, ¿es por qué? Es porque hay alteración del globo pálido. Es muy interesante esa patología, o vamos a decir, deterioros a nivel cerebral de integración de los núcleos de la base y hace justamente que vean esos casos, ¿no? Muy bien. A ver, no sé si estaba en la... Estoy hablando al otro grupo, no he prendido mi cámara en otro lado. Muy bien. Los grupos me pueden ver, ¿no? Los grupos me pueden ver así. Creo que solamente hablaba para un grupo. Muy bien. Ya, entonces resumen, por favor. Resumen. ¿El resumen cuál era, profesor? El resumen era que la Corea de Huntington, ¿no? Corea de Huntington es como un saldecito, ¿no? Es un saldecito prácticamente respectivo al movimiento. Muy bien, un respectivo movimiento al movimiento. Mientras que la bradicinesia que era lento y hago un movimiento así, hago la pinza, profesor, que hace, todos están rápido, cuando están los dos iguales, ¿pero qué pasa si uno que hace? Uno hace más rápido y otro hace lento, profesor. Quiere decir que hay una bradicinesia a nivel globo pálido. Entonces las personas cuando van haciéndose de rápidas a lentas, el globo pálido se ve alterado. El hemivalismo, ¿qué es? El que está, ¿qué? El que está pataleando, haciendo la pataleta de un lado para otro, ¿no? El que sube y baja, sube y baja. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con qué? La lesión a nivel del núcleo subtalámico con las conexiones de la zona incierta, que son los fascículos fascículos talámicos y los fascículos lenticulares. Y la enfermedad de Parkinson, cuando tú tienes que las manos en reposo, en una silla, en una mesa, ¿y qué hace? Empieza la vibración de las manos. Esos videos los voy a enviar más tarde para que ustedes puedan ver y puedan determinar la clínica dependiendo del caso que sea. Muy bien. Muy bien, ahora sí creo que los hice los dos. Gracias. Muy bien. Entonces, de esa manera, profesor, vamos a ver entonces que la parte de Corea de Huntington, la bradicinesia, profesor, y lo que es la parte del hemivalismo, tiene que justamente ver con la enfermedad o el deterioro de estas vías sumamente delicadas y complicadas, ¿no? Muy bien. Pregunta de examen, ¿no? Es interesante esa pregunta, ¿no? Pregunta de examen, son clínicas prácticamente. Ahora sí, vemos lo que es que es la morfología interna de los hemisferios cerebrales, sistema límbico. El sistema límbico, justamente el sistema límbico formado por el lóbulo límbico de Broca, muy bien. Está formado, mira, ¿cómo empezamos? Por el hipocampo, ahí está el hipocampo, mira. Entonces, ¿qué es? Mira, todo este es el fornix, mira. El azulito, ¿no? Todo este es el fornix azulito. ¿Qué vemos? Fornix, eso, fornix. Muy bien. Una vez que vemos el fornix, profesor, muy bien. Vemos la columna posterior, ahí está, el hipocampo, ¿no?
El hipocampo inicia la información, ¿a dónde la manda? Al complejo amigdalino. ¿Y el complejo amigdalino qué hace, profesor? Va a riniencéfalo, muy bien, a riniencéfalo. El riniencéfalo ahora qué hace, mira. ¿Va a dónde? ¿Va a dónde? Va al tálamo, profesor. ¿Va a dónde? Va al tálamo, a sus núcleos anteriores. Y luego del tálamo, a su zona va a dónde ahora que ve, al hipotálamo, profesor, que está debajo del hipotálamo, a los núcleos de la zona medial y el núcleo mamilar. ¿Y a dónde va, profesor? Al lóbulo de la corteza frontal. 9, 10, 11, 12, 46 y 47. Pero toda esta zona que hemos visto acá, ¿qué sería, profesor? El sistema límbico empieza por ahí. Hipocampo primero. ¿A quién le pasa la voz? A los núcleos amigdalinos. Va al riniencéfalo, que es la parte prácticamente el uncus. Muy bien. El tálamo, ¿listo? Luego va al hipotálamo. ¿Y el hipotálamo dónde se va? A corteza frontal. 9, 10, 11, 12, 47 y 47. ¿Esto qué sería? El área del sistema límbico. Muy bien. El sistema límbico de Broca justamente empezaba en esta zona, ¿no? Empezamos en orden, por favor. Paraterminal, subcallosa, circunvolución del cíngulo, istmo, circunvolución del hipocampo y la circunvolución o la área del uncus. Esto que sería lóbulo límbico de Broca. Entonces, otra vez. Ahí está, mira. Lóbulo límbico de Broca. ¿Dónde estaba? Área paraterminal, área subcallosa, circunvolución del cíngulo, istmo, circunvolución o formación, circunvolución hipocampal y finalmente lo que le llamamos uncus. Y luego del uncus que sigue, otra vez el hipotálamo, ahora sí sigamos la secuencia otra vez, el hipotálamo, profesor, el hipotálamo, muy bien, el hipocampo va al núcleo amigdalino, riniencéfalo, tálamo, el hipotálamo, zona medial y núcleos mamilares, del cuerpo mamilar, y luego va a la corteza prefrontal, ¿no? Área 9, 10, 11, 12, 47 y 46 de Brodmann. Muy bien. Ahí tenemos las dos láminas del sistema límbico. Muy bien. Entonces, James Papez, neurólogo y psiquiatra, en 1997, distribuye o logra describir los componentes del circuito mediante el cual la corteza cerebral mantiene el control sobre las emociones y el aprendizaje. Tiene que ver mucho con el circuito de Papez, ¿no? Y fue el primero en proponer el sistema límbico como el sistema de control de las emociones, ¿no? El sistema límbico tiene que ver con las emociones, circuito de Papez, emociones y aprendizaje de integración, ¿ya? Entonces, vamos a aprender el circuito de Papez. ¿Ya hemos aprendido qué? Ya hemos aprendido el circuito límbico, ¿ah? El sistema límbico. Sistema límbico es todo esto, ¿no? Todo esto más esto. No te vayas a olvidar, ¿ah? Esto primero con esto. Eso sería aquí el sistema límbico. El sistema de la emoción, de las emociones. Y ahora que vemos, vamos a ver el circuito de Papez, que es integrado por los siguientes. El hipocampo. El hipocampo que tiene las fimbrias del hipocampo, entre ellos dos. Lo que hace la fibra del hipocampo, ¿la manda por dónde? Este patito, mira cómo es. Ese, mira qué bonito. Ese. ¿Quién es este, profesor? Este es el fornix. El fornix. Muy bien. ¿Y después dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? A los cuerpos mamilares o al núcleo mamilar. Y el núcleo mamilar que está en el hipotálamo, muy bien. ¿Lo manda a dónde? Al tálamo. Ese tálamo, ¿cómo se llama esa conexión? Los fascículos mamilotalámicos o de Big-Dacid. Muy bien. Y estos núcleos talámicos, ¿ahora qué hacen? Mira, ¿qué hacen? Como una red para afuera. Núcleo talámicos, ¿qué? Anterior del tálamo. Muy bien. ¿Y ahora qué viene? Fibras del tálamo anteriores a la región cingulares, que es del cuerpo de cíngulo, ¿sí o no? La circunvolución del cuerpo, la circunvolución del cíngulo o del cuerpo calloso. ¿Y ahora qué hace? El cíngulo se activa, y ahora qué hace, mira, ese se activa, profesor, ¿y qué hace? Mira,
¿Se va a dónde? A la corteza entorrinal. A la corteza entorrinal que está rodeando al hipocampo. Área 28. Muy bien. Y finalmente regresan al hipocampo. ¿Viste? Ahora, esa forma y secuencia que se hizo ¿qué? Del hipocampo y regresó al hipocampo es para recoger ¿qué? Información de mira, área frontal. ¿Qué más? Área frontal. Área frontal, mira, todo lo del área frontal. ¿Con qué tiene que ver? Con el aprendizaje motor. Interesante. Muy bien. Y esta zona prácticamente interviene para recoger la información, regresarla al hipocampo y guardarla como memoria. Y ahí viene justamente la importancia del núcleo talámico o mamilotalámico, que tiene que ver con la memoria episódica y espacial. Episódica y espacial. Este esquema es importante para lo que es los recuerdos. Sin este circuito de papés, no hubiera recuerdos y no hubiera aprendizaje. ¿Se entendió? Este sistema que estamos aprendiendo lo estás utilizando ahorita, no te das cuenta. ¿Estamos bien? Porque el circuito de aprendizaje tiene que ver con ese circuito de papés. Entonces, vemos que hay una parte del cerebro primitivo, muy bien, según Paul Maley, 1955, que propuso que hay un cerebro protorreptiliano, un cerebro paleomamífero y un cerebro neomamífero. El protorreptiliano produce el tallo cerebral, donde están los impulsos y el movimiento estereotipado. El cerebro paleomamífero tiene que ver con el sistema límbico y la parte emocional, pues el sistema límbico tiene que ver con el sistema emocional. Muy bien. Muy bien, el sistema emocional. Y el sistema de los neomamíferos tiene que ver con la corteza cerebral, que regula las emociones y la analiza, porque tiene que ver con el aprendizaje también. Aprende a regular. Por eso que cuando tú te enamoras por primera vez, aprendes y en la siguiente duele menos, ¿no? Porque tu cerebro empieza a condicionarse y a protegerse de que la vida es así. A veces funciona y a veces no. ¿Me dejo entender? Y además, oye, tú estás con alguien, ¿sí o no? Piensa que es el amor de tu vida. Mentira. Puede ser el 1% de la población de los que inician así en una carrera y están así, terminan juntos. Mayormente terminan separados a la mitad de la carrera. Así que prepárate nomás. Muy bien. Emocionalmente, por supuesto. Muy bien. Hasta ahí, chicos. Hemos acabado la integración a nivel cortical. No he profundizado en unas cosas más, porque habla, pucha, cada cosita, cada detalle del hipocampo. Por ejemplo, la zona incierta tiene que ver mucho con como decía, los fascículos talámicos y los fascículos lenticulares. Y ellos tienen que ver con los campos de Lorentz, ¿no? Y los campos de Lorentz justamente son los que la codificación para la región del hipocampo y la parte motriz. Muy interesante esa zona, pero bueno, desde ya es una integración de posgrado, ¿no? Si hay tiempo, algún día léanse los principios básicos o los principios de neurociencia de Kandel. Es un libro que tiene más de 4000 páginas. Si la lees en un día en tu vida, sobre todo en la maestría, en una especialidad, de verdad que te dará muchos caminos y muchos horizontes. Muy bien, por lo menos a la promoción en general, 3/4 de la promoción, tarde o temprano tendrán que leerlo. Así la vida. Aprendizaje constante. Hasta ahí, chicos. Antes de acabar con la vascularización, ¿preguntas? Antes de acabar con vascularización, ¿preguntas? Ninguna. ¿Delegados? Todo bien. Ya, muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, hagamos la parte de la vascularización. Hemos dicho, profesor, que nosotros tenemos un sistema carotidio y un sistema vertebral que es posterior. Un sistema carotidio que es anterior y un sistema vertebral que es posterior. Recordemos un poquito. Esto acá en el tórax estaba el callado de la aorta. El callado de la aorta tenía 3 porciones o tenía 3 ramas.
tronco arterial brachiocefálico, porque está en el lado derecho, no se le dicen derecho porque ya se supone que es derecho, y solamente un tronco brachiocefálico arterial. Hay una carótida primitiva o común izquierda y una subclavia izquierda. Pues ya no se ven porque este es el lado derecho. ¿Qué nos interesa? Acá el lado derecho, ¿no? El tronco arterial brachiocefálico, que es la primera rama de la arteria carótida, arteria aorta, callado de la aorta, la segunda porción. La primera rama se llama como el tronco arterial brachiocefálico. Se divide en dos: arteria subclavia derecha y arteria carótida primitiva común derecha. Esta arteria carótida común derecha se divide en dos a la altura del triángulo carotidio en el cuello. Muy bien. Así contamos: 1, 2, 3, 4 a nivel de la cuarta vértebra cervical. Se dividen, se bifurca, ¿no?, en dos: carótida externa, tema de cuello y cabeza, y esta se llama la carótida externa. Muy bien, la carótida externa. Ya veremos todo ese mundo próximo, tercera unidad, estudio de ella. Luego, profesor, vemos que esta zona que llamada como la carótida interna, inicialmente que tiene su dilatación, llamada como el seno carotidio. Llamada como el seno carotidio. El seno carotidio está hecho de varios receptores que detectan diferencia de presiones. Asciende la arteria carótida interna y casi entra por el agujero carotidio externo, ingresa al conducto carotidio dentro de la porción petrosa del hueso temporal, y verticalmente, ¿quién está? El agujero carotidio interno, que está a la altura, no quiere decir que entra por ahí, está a la altura de ¿quién? Del agujero rasgado anterior, pero no se ve, no está por ahí entrando, sino ¿por dónde? Por el agujero temporal, un conducto del temporal. Y a esa altura, ¿qué hace? Emerge y asciende a la región intracraniana para convertirse en la arteria o el sistema arterial anterior carotidio. Muy bien. Mientras que la primera rama ascendente de la arteria subclavia de la primera porción, la porción preescalénica, ya veremos que la arteria subclavia se divide en tres porciones. En esa porción preescalénica sale la primera rama ascendente de la arteria subclavia, llamada como la arteria vertebral. La arteria vertebral sube ¿por dónde? A través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales, de la sexta hacia arriba. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Viste eso no? La 7 mayormente no tiene agujero. A veces tiene y se mete por ahí, no hay ningún problema, pero mayormente no tiene. De la 6 para arriba tiene los agujeros transversos. Y en el atlas, A6 y atlas, se dobla y forma el sifón carotidio, perdón, el sifón vertebral, porque este es un sifón carotidio, se dobla para meterse por el arco posterior de la vértebra atlas y meterse por el agujero magno del hueso occipital. Y a la altura de ¿dónde? Del surco bulbo protuberancial del tronco cefálico y cerca a la porción basilar de hueso temporal, con la porción basilar de ¿quién? De huesos esfenoides. Entre los dos, ¿cómo se llama? Un clivus. ¿Cómo se llama entre los dos? Clivus. Se asocia, se forma la arteria vertebral. Esa arteria vertebral, ¿qué hace? Forma el sistema posterior del cerebro, para llamar como la arteria vertebrovasilar. Muy bien. Entonces, dos sistemas arteriales para la función encefálica. Muy bien. Entonces vemos, profesor, que todas estas son las que hemos visto, que a nivel S4 iniciaba la arteria carótida primitiva, se divide en dos, ¿no? Carótida interna y carótida externa. Ya lo hemos hablado ya. Ahora, la arteria cerebral, carótida interna, bota tres ramas importantes. Dos ramas colaterales y una rama terminal. Muy bien, ¿una rama qué? Terminal. La rama terminal de la carótida interna, ¿cuál es? La arteria oftálmica, que va hacia el globo ocular. Muy bien, ¿pasa por dónde? Pasa por la agujero vamos a llamar así, conducto óptico, o ese agujero óptico pasa la arteria oftálmica por encima medialmente al nervio óptico. Muy bien. Y ya se dividirá en sus tres porciones también, que cada una tiene como 12 ramas. Ese es el tema del globo ocular. Muy bien. Pero luego, profesor, ¿qué vemos? Que esa arteria carótida interna que se divide en colaterales, en una cerebral anterior, cerebral media
y una comunicante posterior. Muy bien, vamos. Entonces ahí tenemos, vemos la carótida interna, carótida interna, carótida interna, ahí tenía ingresado al cerebro. ¿Y qué hace? Mira, ¿qué formó? Una cerebral anterior, ahí está, cerebral anterior derecha, cerebral anterior izquierda. Y entre ellas se forma ¿qué? Una arteria comunicante, la comunicante anterior, una sola, ¿no? Mientras que hacia la parte lateral, mira qué hace, mira, ¿qué sigue, profesor, la arteria cerebral anterior? La cerebral anterior, ¿qué sigue? Mira, sigue por encima, ¿por dónde? Se mete por la cisura interhemisférica, y se va por dónde? Por encima del cuerpo calloso, todo el cuerpo que gira, todo gira. Muy bien, hacia atrás, como yéndose hacia la rodete. Entonces prácticamente ¿qué está? Encima del pico, rodilla, cuerpo. Muy bien, se va hacia atrás. Mientras que la cerebral media se mete ¿dónde? Mira, ¿dónde se mete? A la cisura lateral de Silvio para poder irrigar la parte dorsolateral propiamente. Muy bien. Y además que bota una comunicante posterior, ¿no? Una comunicante que posterior. De hecho, acá no está la arteria que se va al globo ocular, que se llama la arteria oftálmica, que es una rama terminal de esta carótida interna. Estas son las tres ramas colaterales importantes. Muy bien. Entonces sería aquí las tres que estamos viendo aquí. Muy bien. Entonces vemos, profesor, que la arteria cerebral anterior sigue un circuito por donde, mira, viendo así, por delante de la circunvolución paraterminal y la circunvalación subcallosa, surge por donde, pasa antes de que llegue entre el pico y la rodilla, sube, profesor, y empieza a mandar que ramas por donde, mira, ramas por donde, ¿cómo se llama así? Cisura o surco, ¿cómo se llama? La pericallosa, muy bien, pericallosa, y una ramita también para qué, para la surco de la circunvolución del cíngulo, y asciende así medialmente, superiormente, y en la parte más dorsal, ahí acabaría como yéndose a la parte de lateralidad. Muy bien, pero también la parte prominente superior es prácticamente que todo el frontal medial así y parietal, hasta esta parte posterior, antes de quién. Esto se llama como cuña, precuña, y esto se llama la cuña, precuña y cuña. Antes de la precuña termina quién, la cerebral anterior. No te vas a olvidar eso, pregunta de examen. Toda esa zona corresponde a quién, a la arteria cerebral anterior. Si yo te pregunto una pregunta, ¿cómo se llama esta? Arteria cerebral anterior. Facilito, ¿eh? Y circunda el cuerpo calloso. Ahí está, ese es su territorio de ella, la arteria cerebral anterior. Prácticamente la mitad del cuerpo que, o de la precuña. Y la parte dorsolateral, solamente esa parte, el tercio superior, ¿no? El tercio superior se ve afectado por ella, la irrigación de ella. Muy bien. Ahora, la arteria cerebral medio, la arteria silviana también le conocemos, porque va por la cisura lateral de Silvio. Recorre la cisura lateral de Silvio, alojándose medialmente y va a irrigar también al lóbulo de la ínsula, por supuesto. Muy bien. Ese es un gran territorio de ellos. Esa cerebral media, profesor, cuando va lateralmente de esta manera, así, de esta manera se va ¿qué? Se va asociando hacia la parte lateral, para ir a la dorsolateral. Entonces va a tener que prácticamente porciones y ramas, ¿no? En este apartado solamente estamos viendo las ramas, una rama superior y una rama inferior. Muy bien. Unas ramas superiores, muy bien, que se meten ¿a dónde? Al lóbulo a la corteza del lóbulo de la ínsula, y unas inferiores que se van ¿a dónde? A la región dorsolateral. Pero hay colaterales, muy bien. Colaterales una vez que sale por esta zona, ¿para qué? Para perforar a la sustancia o a la masa encefálica, justamente de los hemisferios, para irrigarlos. ¿Irrigar a quién? Irrigar ¿cómo se llama así? Núcleo caudado, al tálamo, al núcleo lenticular, al claustro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién irriga esa zona central de la parte profunda de los núcleos basales? Pregunta de examen, ¿no? Arteria cerebral media. Arteria cerebral media. Por lo tanto, si hay un infarto
cerebral porque se rompió una de estas arterias y lesiona estos núcleos, profesor, junto a que generan los hemibalismos, la corea de Huntington, que es un árbol degenerativo, pues no es vascular. Hemibalismo sí puede ser porque se rompe mayormente un vaso, ¿no? Entonces, eso se llama prácticamente las arterias coroideas, le llaman a uno, ¿no? Las arterias coroideas, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí están las arterias que reticulares, las arterias lenticulares estriadas, porque van a los núcleos del núcleo estriado, y su rama, vamos a llamarle más externa, se divide prácticamente que en tres porciones, ¿no? Una, dos, tres, ¿no? Una así para la parte en donde está la paz orbitaria, la paz triangular, la paz opercular, y una se va hasta dónde, hasta toda la parte final, donde está la comprensión del lenguaje, la arteria, la lenguaje o la área de Broca. Por eso que esta arteria cuando se lesiona o se rompe, lesiona el área de Broca o lesiona el área de Wernicke, muy bien, o los núcleos profundos. Entonces, esta cerebral mayormente es la que el ser humano se ve más afectado en suma cuenta. Muy bien. Entonces tenemos una rama superior y una rama inferior, esas dos porciones. Muy bien. De la cerebral media. Y cerebral media, lateralmente inferior, girando ahí prácticamente antes que llegue el uncus. Muy bien. Es parte de la corteza entorrinal, entonces, prácticamente esa zona llega a esa irrigación profunda. Muy bien. Y la arteria cerebral posterior, muy bien, que viene de dónde? Viene de la arteria basilar. Muy bien, vamos a poner, creo que tengo una imagen acá. No. Vamos un poquito más adelante, voy a ver la cerebral anterior. No, ahí está. Acá tenemos. Vemos la arteria como. Uy, creo de que se paró mi cámara. Uy, se paró mi computadora, chicos. Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito, un ratito. Algo pasó que se reinició, muchachos. Un momento, por favor. Ya, bueno. A ver, no sé si podemos seguir por la imagen porque creo que se sigue grabando todavía. ¿Sí se escucha mi voz, no, muchachos? Sí, profesor, sí. Sí, profesor. Ya. Trate de seguirme ahorita con la palabra porque no puedo ahorita. Se está reiniciando el acto. Vemos cómo las arterias vertebrales vienen por la parte anterior del tronco encefálico. ¿Se juntan en dónde? En el surco ponto mesencefálico. Uy, ya se cortó. Un minuto, chicos. Un minuto, un minuto. No corten la grabación, por favor. Creo que el delegado no está grabando, ¿no? ¿O sí? Sí, está grabando. Sí, profesor, yo ya estoy grabando, así que no se preocupe. Ya, ok. Ya, un momento, por favor. ¿Qué habrá pasado? Se reinició la computadora. Este año muchas veces se está reiniciando la computadora, no sé por qué. Urge un cambio ya, profesor. Sí, pues. No, mi lacto me ha acompañado años. Si se puede poner en stop la grabación, bacán. Si se va a parar, ni lo paren.
Muchachos, aún se sigue reiniciando, ¿ya? Unos minutos, por favor.